Buenos días, profesor. Mi nombre es Guillermo Olmos Palacios, soy alumno de la carrera de Ingeniería Civil Industrial y en este ramo de política económica se nos pidió realizar un examen, el cual es un análisis de las palabras de un economista, Ha-Joon Chang, ¿ya? Y bueno, se nos pidió obviamente ver una entrevista que le hicieron y hacer un análisis de eso. Bueno, el examen en sí he respondido en una página, ¿ya? Una página y un par de líneas más, pero no me voy a detener tanto en esto del examen, sino que de la información que yo pude recabar, que en este caso el personaje Ha-Joon Chang es un economista coreano, eh, donde parte de las frases que puede rescatar o de sus entrevistas es su mirada de la política, de las políticas económicas. Entonces, por ejemplo, él en una entrevista comenta que en Corea en el año 1960 su PIB era de 82 millones de dólares y al año 2003 ese PIB era de 15 mil millones de dólares. En cambio, en Chile, haciendo la comparación, el mismo año 1960 a 2003, el PIB era mucho mayor cuando comenzó, era de 550 millones de dólares, en comparación a lo que era Corea, en 82 millones. Y en Chile llegó a ser al año 2003 de 4 mil millones de dólares, siendo que en Corea llegó a ser de 15 mil millones de dólares. A ese episodio lo conocían como el milagro coreano, ¿ya? Y el autor, en este caso el economista, nos comenta por qué se le conoce de esa manera, siendo que no acusa que sea un milagro porque sí, sino que es un cambio generacional de su país, que antiguamente su mayor ingreso de las personas era porque eran pescadores o por los dineros que recibían por parte de Estados Unidos en la guerra con Vietnam. En cambio, hoy en día los jóvenes de ese país se dedican a hacer construcciones, se dedican a fabricar los mismos barcos, los que pescan los pescadores, se dedican a fabricar tecnología como celulares, computadores, televisores, etcétera. Y ellos hicieron una transformación estructural productiva. Y con esto hicieron aparecer grandes empresas, como lo son Hyundai, por ejemplo, una empresa coreana, Kia, también coreana ligada al mundo automotriz, LG, Samsung, por nombrar algunas. Entonces, él hacía una comparación y citaba a otro país que está ubicado en África, que es eh, Guinea Ecuatorial, en la cual su PIB aumentó 18,6% al año en un periodo de tiempo, y esto se debió a que se descubrió que había petróleo, pero hacían análisis de por qué no se habla del milagro de Guinea Ecuatorial, porque en el fondo, si bien es cierto, creció su PIB, pero ellos siguen de la misma manera. Eh, han hecho crecer su PIB mucho más rápido de lo que crece China, por ejemplo, pero netamente porque ellos encontraron que tenían una beta de petróleo. Pero, por ejemplo, el economista especifica de que ellos no tienen la capacidad de, de extraer el petróleo, sino que tienen que venir empresas extranjeras a realizarlo. Y plantea la situación de qué va a pasar cuando el petróleo baje de precio. Van a volver a ser un país pobre. También hace la comparación con lo que es Chile, y este ya es el último punto que quiero tocar, y hace la comparación de qué fue lo que pasó con el tema del salitre. Cuando Chile era exportador de salitre y llegaron los alemanes, inventaron un salitre sintético y la economía chilena se fue al suelo. Él dice que igual podríamos, comparándolos hoy en día, podríamos estar no próximos a volver a repetir el suceso, pero sí que si uno lo ve desde afuera, se podría repetir el suceso porque en el fondo el cobre, si bien es cierto, se nacionalizó hace mucho tiempo en Chile, pero sigue siendo explotado por empresas extranjeras. Lo más preocupante para él es que somos un país en vía de desarrollo y, y dentro de esta materia del cobre no somos capaces de refinar nuestro propio cobre
y por ende lo vendemos mucho más barato. Tampoco tenemos políticas respecto de lo que son los otros materiales que vendemos. Por ejemplo, cuando vendemos el concentrado de cobre, que el concentrado no solamente lleva concentrado, o cuando vendemos el molibdeno, que tampoco lleva solamente, o sea, el molibdeno es un montón de, un conjunto de varios minerales y quien compra el molibdeno puede estar sacando oro, plata y distintos otros tipos de minerales que son muy valiosos. Entonces, en el fondo lo que trata de hacer ver el economista es que si bien es cierto, somos un país en vía de desarrollo y en el cual existen facilidades para la inversión extranjera, también tenemos que tener ese cambio generacional, ese cambio cultural, tal cual lo hizo Corea, donde sus trabajadores pasaron a ser pescadores y pasaron a después a construir barcos, construir celulares, hicieron una transformación de su estructura productiva y con eso obviamente mejoraron su calidad de vida. Eso sería, profesor, mi comentario respecto a este examen de política económica. Que esté muy bien. Hasta luego.